Y mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Mire qué lindo. ¿Lo puede leer conmigo, por favor? En pantalla aparece. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Qué actitud tenemos que tener? Dígale al que tiene al lado, la misma actitud que Cristo debes tener. La misma actitud. Vamos a leer, por favor. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Algunos me hicieron jarana, así que ahora le toca a ustedes. Léalo, por favor. Tengan. Eso, amén. Me ayuda a orar por revelación del cielo. Señor, tu palabra dice que tú traes discernimiento, entendimiento para tu palabra, y hoy por tu espíritu pedimos, Señor, que suceda una transformación en nosotros, Padre, en nuestra manera de vivir, de tal manera que caminemos como tú caminaste aquí en la tierra, con esa actitud, porque sabemos que ahí está la bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Wow. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Cuando hablamos de actitud, a ver, Lucy, ¿qué significa actitud? Es una conducta que tomamos. Muy bien, una conducta que tomamos. Mi hermana Esperanza, ¿qué piensa usted? Sí, realmente es como la manera en que percibimos o la manera de actuar ante las situaciones que se nos presentan. Muy bien. Vamos a definir actitud como la manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar, como bien contestaron. Repito, actitud es, dijimos, espérame, ya me perdí. Aquí está. Es la manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar. También es la postura del cuerpo, según el diccionario, que revela un estado de ánimo. Uno nota la actitud también por la manera en que el cuerpo se manifiesta. En la alabanza hay una actitud. Hay gente que en la actitud de alabanza están con una actitud de espectadores, por ejemplo. Pero hay quienes durante el tiempo de alabanza tienen una actitud de adoración, de exaltación, de gratitud. Se nota una actitud de alabanza genuina o una actitud de espectador. ¿Cómo cree usted que es la actitud que Dios espera? ¿De espectador o de agradecimiento? Se nota en una persona que reconoce al Señor a la hora de alabar, cuando se nota la actitud, aún desde las decisiones, desde los esfuerzos y el involucramiento que tenemos. Hay dos pájaros, dos aves que nos hablan mucho acerca de la actitud. Hay un ave llamada el buitre o el zope. Usted ve que el zope vuela, al igual que otra ave que vemos y que a nuestra casa llega seguido, que se llama el colibrí. Tanto el zope como el colibrí vuelan alrededor en lugares similares, pero la diferencia está en que el zope se fija en las cosas que ya están muertas, en las cosas que ya no tienen vida, en las cosas que son carroña. El colibrí, por el contrario, el colibrí busca lo que tiene vida, lo que tiene color, lo que le puede traer una dulzura a su vida. Y muchos cristianos de alguna manera adoptan una actitud de buitre o actitud de colibrí. Mire a la persona que está a la par si le ve cara de colibrí o de sopito. ¿Cuántos colibríes han venido? La carta del apóstol Pablo a los filipenses, donde nos dice tengan la misma actitud de Cristo Jesús,
Pablo la escribe estando encarcelado en Roma allá por el año 62 antes de Cristo, como ustedes saben muy bien, los estudiosos de la palabra. Algunos dirán, no, entre el 61, mi hermano, y otros dicen entre el 50 y 30, que usted es un perito de la palabra, eso. Pero es bien interesante que la condición donde Pablo la escribe es en una condición muy terrible, una condición encarcelado. ¿Cómo es la actitud de una persona encarcelada? Pues no, generalmente no es una actitud muy bonita. Pero Pablo estaba enseñándole a los filipenses a tener una actitud como Cristo tenía actitud. Desde que estaba escribiéndoles la carta, a pesar de estar en una condición terrible donde lo habían metido preso, según la historia probablemente estaba en Roma, y estando preso en Roma, él escribe una carta que nos habla de tener una actitud diferente en la vida. Una actitud donde debe predominar como Cristo tuvo actitud, así nosotros también tenemos que tener una actitud diferente. Y él escribe esa carta, pero es una carta inspiradora para la gente. La Biblia dice que él empieza a decirles que aunque estoy preso, esto ha servido para que el evangelio corra. El pretorio donde yo estoy, aún los romanos, todo ha sido afectado a causa de mis prisiones, dice él. En otras palabras, Pablo era un hombre que caminando a pesar de las cosas negativas, él decía: todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Y a través de sus letras, escribiéndoles a ellos, era un hombre que no solo estaba escribiendo como perito arquitecto de la iglesia una carta que él no sabía que hasta esta fecha en la comunidad cristiana Luminares, en un pequeño país llamado El Salvador, gente iba a ser formada y edificada para ser como Jesús a través de lo que él estaba pasando en una cárcel. Él no tenía idea de eso. Pero realmente, amados hermanos, debemos entender que la actitud de Cristo es nuestra meta. Y Pablo estaba mostrando esa actitud. Ahora, Jesús tuvo una actitud de la cual nosotros aprendemos hoy. Pero muchos, al leer la carta, probablemente, dijo Pablo, muchos van a decir: se oye bonito, pero Cristo era Dios. Y Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Sin embargo, Pablo fue alguien que era totalmente lo contrario a lo que los cristianos eran. Él era un perseguidor de la iglesia. Mire este video que nos habla de cómo era Pablo. La gente me llamaba Saúl, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, intachable. Pero vi crecer la rebelión, como fuego se extendió. Declaraciones de un Mesías y una resurrección. Es el Hijo de Dios, clamaban, y por esa razón los perseguía. Mi meta era la plena destrucción. Pero en el camino de ruina, mi mundo se hizo pedazos. Una voz me llamó por nombre y fueron abiertos mis ojos. El fuego que quise extinguir ahora me consumía y me refinaba. La gente me llamaba Saúl, pero eso era otra vida. Y ahora soy una nueva creación. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ni la muerte ni la vida, ni siquiera los poderes del infierno me separarán del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Pablo tenía y había aprendido a tener la actitud de Cristo. Él decía: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero en la carta a los Filipenses hay un hermoso poema que nos enseña 5 características de esa actitud de Cristo. Si usted nota en el capítulo 2, donde Pablo les habla a los filipenses, tengan la misma actitud de Cristo, él hace una descripción extraordinaria de cómo es la actitud de Cristo. Y en primer lugar, si usted nota conmigo, la actitud que Cristo tuvo y que nosotros debemos tener es una actitud anti-egoísmo. Diga conmigo: actitud anti-egoísmo. ¿Puede decirlo otra vez?
anti-egoísmo. La actitud de Cristo es una actitud anti-egoísta. ¿Y cómo lo entendemos? ¿Cómo descifrar cómo es la actitud de Cristo? Solo estudiemos el contexto del capítulo 2, donde Él nos pide tener la actitud de Cristo. En el versículo 1 del capítulo 2 dice: si has conseguido algo de estar siguiendo a Cristo, oiga esto, ¿cuántos han conseguido algo de estar siguiendo a Cristo? Amén. Levante la mano los que han conseguido algo. Yo, por ejemplo, he sido cambiado en mi carácter y sigo siendo cambiado. He conseguido algo. Bendición. Una esposa que no merezco, una niña que no merezco. Yo he conseguido de seguir a Cristo. Pero mire, si su amor ha marcado alguna diferencia en tu vida, ¿ha marcado alguna diferencia el amor de Dios en su vida? Sí. Si estar en una comunidad del Espíritu significa algo para ti, significa algo para usted estar en una comunidad como esta, ¿sí? Si tienes corazón, si en verdad les importa, entonces hágame un favor, les dice Pablo, pónganse de acuerdo, ámense unos a otros, sean amigos profundamente espirituales. Lo voy a volver a leer: pónganse de acuerdo, ámense unos a otros, sean amigos profundamente espirituales. ¿A qué se refiere? A la iglesia. Está hablando de la comunidad del Espíritu. Hágame un favor, les dice, pónganse de acuerdo, ámense unos a otros, sean amigos profundamente espirituales. Y el versículo 3 dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Se interesaba a los demás cuando tenían relaciones. No prevalecía el amor, y por otro lado no eran amigos espirituales sino carnales. Tú puedes tener relación de amistad con tus hermanos en Cristo, pero puede ser una relación de amistad no basada en el Espíritu, sino ser puramente carnal. ¿Cómo así, mi hermano? Cada vez que hablas con tu hermano, con tu amigo en Cristo, no hay mayor edificación. Hay risas, y no es que esté mal la risa. Hay bromas, no que esté mal la broma. Depende, si son bromas pesadas, obviamente no tienen lugar en el cuerpo de Cristo. Hay apodos que pueden ser dañinos, que pueden ser que buscan poner de menos a una persona, o despectivos. ¿Usted cree que eso es amistad espiritual? ¿Usted cree que eso lo aprueba el Espíritu Santo dentro de usted? Amén. De este lado, ¿alguien dice amén? Entonces la palabra nos dice que debemos ser amigos profundamente espirituales, y no que no pueda haber broma, pero hay bromas que deben ser filtradas como hermanos en Cristo. Todo lo que tiene que ver con obscenidades, con doble sentido, con cosas que no deben salir de alguien que es templo del Espíritu Santo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Debemos de cuidar lo que sale de nuestra boca, y en sí, para tener la actitud de Cristo debemos entender que no podemos caminar si no estamos de acuerdo. Si usted no está de acuerdo en lo que la palabra dice, entonces nunca podemos caminar de acuerdo. Si usted quiere que la palabra se acomode a lo que a usted le gusta, no es amigos sobre Dios. No te interesa lo que la palabra pueda decir, sino estar bien con ellos. Ok, allá tú, es tu decisión. Si no te respeta, te da libre albedrío. Pero es mi deber advertirte que te van a pedir cuentas de eso y no te conviene. La actitud de Cristo tiene que ver con abandonar el egoísmo. La gente era egoísta porque querían siempre tener la razón ellos y no amaban. Cuando tú amas a alguien, entiendes que vale más la relación que tengas razón o no. Y hay momentos en que en un conflicto mejor te callas, y aunque tal vez tú dices,
Pero Señor, tú sabes que yo tengo la razón, pero mejor te callas por amor, porque sabes que hay alguien que pelea la batalla por ti y que el día de mañana le va a enseñar a esa persona que quiso ganar. Se va a encargar el Señor. Porque cuando tú peleas, el Señor se aparte y ya no pelea por ti. Pero cuando amas y decís, ¿con qué esas tenemos de pelear? Ok, yo no soy de los que pelean. Yo creo esto, pero si tú dices eso, no se trata de pelear, yo te amo. Y si yo estoy mal, Dios me lo va a hacer ver a mí, pero si tú estás mal, que el Espíritu Santo te lo haga ver a ti. Ese era un problema de los filipenses, pero hoy en día también la iglesia tiene el mismo problema. La actitud de Cristo es una actitud antiegoísta. No traten de impresionar a nadie. Los filipenses eran gente que les gustaba impresionar a los demás. El egoísmo también se ve de esa forma. Gente que quiere impresionar a los demás. Gente que quiere dar a conocer todo lo que sabe. Y a veces lo sabe mal, o lo sabe torcido, o lo aplica mal. Por eso no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Es importante entender que la actitud de Cristo era una actitud donde Él nunca trató de impresionar a nadie. Cuando tú fluyes en el Espíritu, Jesús caminó en el Espíritu e hizo cosas que impresionaban verdaderamente, pero muchas veces el Señor decía, miren, no le digan a nadie que yo lo sané, no, sino que calladitos. Pero ellos venían y no le hacían caso al Señor y venían a contar muchas veces. Pero el Señor no buscaba impresionar a nadie, lo que sí buscaba era agradar al Padre. Amado hermano, hay cosas que no es necesario que tu boca te alabe. La Biblia dice que sean otros labios los que te alaben y no tu propia boca. No trates de impresionar. A Dios no le gusta que seamos gente tratando de impresionar. Yo tengo que ser honesto. Y muchas veces de repente yo he querido yo puedo esto, yo sé esto. En la vida he tratado de impresionar y no me ha ido bien. Pero cuando he estado callado, sino que piensas en los demás. La Biblia dice, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Cada quien en Filipo velaba por su lado y no le interesaba los demás. Como hijos de Dios debemos entender que un secreto es considerar a los demás como mejores que nosotros. Y esto me impacta a mí. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿Puede leerlo conmigo, por favor? No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿Lo podemos volver a leer, por favorcito? No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Una iglesia por la que Cristo viene, con la actitud de Cristo, es una iglesia que se interesa por los demás. ¿Qué significa eso, hermano Ricardo? Aquí no dice que le tengas que solucionar los problemas a otros necesariamente. A veces habrá un hermano que tiene un problema económico y no significa que tú te lo tengas que resolver, porque a veces tú no vas a tener para resolvérselo. Pero ¿qué significa esto? Significa no se ocupen solo de su propio interés, sino también procuren interesarse por los demás. Está hablando de interés. ¿Qué significa eso? Cuando una persona está pasando algo, tal vez tú no puedes ayudarle, tú no le puedes dar una sanidad, tal vez tú no le puedes pagar una deuda, pero puedes interceder delante del Padre por esa persona. Eso significa ocuparse en los demás. No solo orar por lo tuyo, sino orar también por lo de los demás también. Eso es lo que el Señor pide en su palabra. Es que no, que ayuden los que pueden. Tú puedes ayudar, porque la oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra. Pero Pablo había notado que en los filipenses había un desinterés por su hermano. Cada quien era tal egoísta que solo se interesaba por lo propio y no le importaba los sufrimientos de los demás. En el versículo 5, eso era hasta el versículo 4, el versículo 4, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y de ahí dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Ahora, Pablo estaba en una
prisión como la que está en pantalla. Históricamente, en Italia usted puede encontrar o ir a visitar esta prisión, que se cree que era la prisión donde estuvo Pablo. Pero algo bien interesante acá. Pablo dijo, estos filipenses van a creer que la actitud, esa actitud antiegoísta solo la pudo tener Cristo, y yo porque tuve un encuentro personal con Cristo, o glorioso, pero les manda a Timoteo. La Biblia dice que les manda a Timoteo. Y Timoteo, usted sabe que no estaba en Roma, sino Timoteo estaba en Derbe y Listra. Eso significa que en Roma habían cientos de cristianos, pero ni uno de ellos se dispuso para servirle a Pablo. El capítulo 16 de Hechos de Romanos nos habla que había no sé si se acuerda que habla de Febe. En Roma estaba también Filólogo, estaba también Julia, Nereo, Olimpas, Rufo, Aristóbulo, Flegonte, para los que van a tener hijos algún día. Ahí están los nombres. Asíncrito. Yo diría que fueran apartando para que no repitan los nombres. Cencrea, Hermas. Aparto Asíncrito, diga alguien. Olimpas. Y los que más me gustaron, Trifena y Trifosa. Por si Dios te da gemelitas, Trifena y Trifosa. Nombrecitos. Pero estas eran gente de Roma y ni una de ellos, sino que tuvo que ser Timoteo el que se dispusiera. Y así muchas veces el egoísmo daña a la iglesia, daña el avance de la iglesia, daña que se vea a Cristo, porque la gente piensa más en sí mismo que en las necesidades de los demás. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 16, y ahora mis amados hermanos les pido algo más, tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornos. Sirven a sus propios intereses. Cuando no tienes la actitud de Cristo, estás sirviendo a otros intereses que muchas veces son egoístas. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente. Pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. Inocentes en cuanto a toda clase de mal. Amado hermano, parte de la actitud de Cristo es ser inocentes hacia toda clase de mal. Hay gente que es mal pensada, que piensa mucho como adulto. Y la Biblia dice, sed niños en la malicia, pero maduros en vuestra manera de pensar. Hay un jugador que admiro mucho que está lastimado de la pantorrilla, que le hicieron una entrevista en un programa muy famoso acerca de la actitud. Y este jugador de la NBA significa negros bien altos, él ha rendido su vida a Cristo y su vida cambió cuando él empezó a tener una actitud como la de Cristo. Y dice, algo de lo que le impactó a él es que la Biblia dice que si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino. Y él dijo lo siguiente, muy tenso, muy estresado, y me di cuenta de que jugaba no como cuando yo jugaba de niño. Cuando uno jugaba de niño, dice,
No había preocupación de nada, que cubrir esto, que estadísticas, que comparaciones, etcétera, sino que jugábamos por el mero divertirnos. Dice que él decidió un día tener una actitud de niño y disfrutar cada partido como lo disfrutaba a los 9 años cuando jugaba. Dice que eso le cambió la vida, porque entonces juega por la mera diversión. El día de ayer jugábamos básquetbol, por cierto, con varios jóvenes de aquí de la iglesia. Disfrutamos mucho. Algunos cayeron, pero no de la gracia, sino que en la duela. Pero los vamos a invitar. El próximo vamos a hacer también una de fútbol, para los que les gusta el fútbol. Aunque el básquetbol ya es un deporte de otro nivel, ¿verdad, hermano Dago? Mayor precisión, complejidad. Pero dice la Biblia, y mire qué interesante esto, les dice a los filipenses: si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo. Mire qué triste esto. No cuento con nadie como Timoteo. ¿Cuánta gente había allá en Roma? Eran cientos. Solo en la carta menciona 26. Pero no contaba nadie como Timoteo, porque la mayoría eran egoístas. Solo buscaban sus propios intereses y no los intereses de Cristo. Dice: no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Diga conmigo: genuinamente. ¿Cuál es la diferencia? No es que se preocupe porque usted ha escuchado esta palabra, sino usted se preocupa porque en realidad comienza a amar a la gente como Dios la ama. Hay gente que tal vez sea difícil de amar, hay gente que tal vez sea fácil de amar. Tal vez alguien es muy divertido, muy jacarandoso, muy chistosín y es fácil de amar, pero hay otra gente que es más difícil, tal vez más dura, más cerrada, más privada. Pero ¿a quién de los dos la Biblia nos habla que debemos amar? Obviamente hay unos más difíciles, pero tenemos que amar como Cristo nos ama, que nos amó a pesar de nosotros. Timoteo se preocupaba genuinamente por el bienestar de los de Filipos, y eso que él no era de allá. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. ¿Quieres tener la actitud de Cristo? ¿Cuántos quieren tener la actitud de Cristo? Tienes que cuidar el egoísmo en tu vida. Tal vez ahorita te vas a ir de este lugar, algunos tal vez se olviden de esta palabra, Dios quiera que no. Pero habrá otros que comiencen a meditar sobre esto y decir: ¿qué puedo hacer? Y esa es la meta al terminar este servicio. ¿Qué puedo hacer a partir de ahora para ser egoísta? ¿Qué tan importante es no ser egoísta para tener la actitud de Cristo? ¿No será tan importante que Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera de egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme? Pero no se puede dejar de ser egoísta. Pero es que, hermano, si cuando yo me he enfermado nadie me llama, ¿has llamado tú? Porque el problema es que ahí se mira hasta el egoísmo. Cuando tú estás mal, todo es en función de ti. El egoísta solo piensa en él. Pero cuando empieces a preocuparte por los demás y poner los intereses de Cristo y de los demás antes que los tuyos propios, el cielo va a celebrar. Y créeme que muchas cosas van a cambiar en tu vida, porque Dios honra a los que le honran. Vuelvo a leer: todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Yo no sé, los que leyeron la carta a Filipenses, yo no sé si les impactó esa frase, pero a mí me sacudió tremendamente. Porque la iglesia debe preocuparse por lo que es importante para Jesucristo. ¿Y qué cree usted que es lo importante para Jesucristo? Lo importante para Jesucristo está sentado a la par suya. Esa persona es importante para Dios, su novia, su iglesia por la que Él viene. ¿Cuándo fue la última vez que le llamaste a alguien enfermo? ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste por un hermano que ha dejado de venir a la iglesia? ¿Son los líderes los que tienen que hacer eso? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez
que le ayudaste a alguien, la actitud de Cristo. No se puede dejar de ser egoísta sin entrar en humildad. Y la actitud humilde que dice Filipenses, yo me imagino que usted lo notó. Yo lo he puesto en letras rojas, pero sigue diciendo la carta a los Filipenses en el capítulo 2, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Hoy en día nosotros sí, el ser humano por el contrario, ten trabajo de gerente en un banco y se aferra a su posición en el banco. Soy amigo del nuevo presidente que comienza en junio y se aferra a su posición. En cambio, Dios, siendo Dios, no se aferró a eso. Él confiaba en el Padre. Dice, en cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y hoy en día la iglesia exige derechos. Es que yo soy hijo de Dios y los hijos de Dios merecemos lo mejor. Pero esa no era la actitud de Cristo. Hubo alguien que se le acercó a Cristo y le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo, las zorras tienen guaridas. El Hijo de Dios no tiene donde reposar su cabeza, pero la versión de Message dice, nosotros no tenemos acceso a los mejores inns u hoteles. Porque tal vez esa persona llegaba porque le llamaba, le interesaba el ministerio para poder viajar entre las ciudades. Pero él le dijo, si estás buscando eso, porque el Señor conocía las intenciones del corazón, no vamos a estar en hoteles probablemente. Él le hizo ver. Podía haberle exigido, sí, pero de igual manera nosotros debemos cambiar nuestra actitud de ser exigentes, de que, Señor, si yo voy a la iglesia, si yo sirvo, ¿y cómo es posible que me hayan quitado mi trabajo? Mira lo que yo hago para ti. Job era perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, íntegro, mejor que tú, y le quitaron también todo. Es que no es la prueba lo que determina que Dios traiga recompensa, porque hay capítulos en tu vida que son necesarios para tu crecimiento y tu madurez, y Dios, por más que patalees, no los va a quitar porque te ama. Aunque yo me duele en mi corazón disciplinar a mi hija, aunque ella me patalee, tengo que disciplinar. Me duele más a mí. Como la chilindrina se va, ni le han pegado. Pero después bien sedita, papito. Igual nosotros. Hay cosas que tal vez no son como tú esperabas. Y Dios espera que tu actitud en ese momento sea como la de Cristo. Humilde. Humilde para aceptar las pruebas. Humilde para aceptar que las cosas no salen como tú esperabas. Pero créeme y apunta el día que te lo digo de parte de Dios. Aunque sea una situación triste, difícil y aparentemente que no veas salida, tu Padre ciertamente vive y no te dejará avergonzado si confías en Él. Porque Dios es un Dios bueno, 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 bueno todo el tiempo. Todo va a ayudar para bien en tu vida. Entonces prepárate para... Y eso no significa que vas a pasar en prueba toda tu vida. Job tampoco pasó en prueba toda su vida, sino que por el contrario, habiendo soportado la prueba con paciencia, dice la Escritura. ¿Qué significa la paciencia? Aguantar con alegría, actitud. Dice la Biblia que recibió el doble de lo que le habían quitado. Y créeme, si estás pasando una prueba ahorita, que ese no es tu final, Dios tiene algo bueno, agradable y perfecto para ti, pero en su tiempo. Y ojalá pases la prueba con la actitud correcta. Dice la Biblia, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Por cierto, dice la Biblia,
Espéreme que se trabó esto. Ahí está. Mire qué lindo es. Jesús preparando el agua para lavarle los pies a los discípulos. Antes no había Bracos Pro y se ensuciaban los pies. Pero algo que hacían mujeres en su tiempo, un oficio que tal vez era vergonzoso, el Señor enseñó humildad con el ejemplo. Pero antes de mostrar humildad, renunció a sus privilegios divinos. Y esto es bien interesante. Diga conmigo, renunciar. Tenemos que aprender a renunciar a exigir derechos, porque en realidad estamos en Cristo no porque lo merezcamos, sino porque Él tuvo misericordia de nosotros. Porque nuestro pensamiento es de continuo el mal. Pero dice la Biblia que Dios le dio un nombre, sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo se llama eso, amado hermano? Honra. Diga conmigo, honra. ¿Por qué Dios quiere que tengamos su actitud? Porque cuando tú caminas con la actitud de Cristo, viene honra para tu vida. Y tú y yo necesitamos honra. La actitud humilde paga bien. La actitud orgullosa, que es lo contrario, paga mal. La actitud de Cristo es una actitud humilde. Dice la Biblia en Proverbios 18:12, la arrogancia delante de la destrucción. Al precipicio que va delante de Chir. Y atrás de él todos los petulantes. Pero la humildad precede al honor. La humildad precede al honor. Diga conmigo la actitud de Cristo. ¿Qué significa ser humilde? Muy rápidamente. Humilde es aquel que considera a los demás como mejores. Usted ya sabe eso. ¿Cómo ser humilde? Considerar a mi hermano como mejor que yo. Si mi hermano lo considero como mejor, ¿qué pasa si a la veterinaria donde trabaja mi hermana llega un personaje público y el jefe de ella lo nota y de repente trae su perrito así, de repente llama a todos los veterinarios del lugar a que atiendan porque es una persona importante? Y de repente llega Perico, el de los palotes, no le presta mayor importancia. Hay un programa donde un jefe pasa encubierto como un trabajador y los que atienden o trabajan con el jefe tratándolo como superior son bendecidos al final. Promueve a mucha gente. Entonces, amado hermano, ¿qué tal si esa persona que tú desprecias tal vez en un momento, aunque no debemos despreciar a nadie, pero en un momento en lo natural, en tu carne, tú sientes despreciar a alguien? Tú dices, la palabra me demanda la actitud de Cristo humilde y debo considerar a mi hermano como superior. A veces tenemos racismo dentro y miramos gente como inferior en lugar de verlo como superior. A veces los niños desde pequeños traen algo dentro que rechaza a cierto tipo de gente. Tal vez si una persona tiene una discapacidad o una capacidad especial, tenemos algo. Pero si tú esta tarde tomas la decisión de considerar a tu hermano, y no que sea mejor que tú, pero si tomas ese secreto de considerarlo como mejor que tú, créeme que te viene honra porque vas a actuar con humildad. Si lo miras, porque hay gente, y hay que decirlo, el apóstol Pablo les advirtió a la iglesia primitiva de que llegaba alguien harapiento
y no lo trataban bien, pero llegaba alguien con lujos, con anillos y todo, y lo trataban como superior. Amado hermano, la acepción de personas no es la actitud de Cristo. La actitud de Cristo se ve en una verdadera humildad donde podemos considerar a nuestro hermano como superior a nosotros mismos. Imagina a alguien sirviendo con esa actitud de humildad. Puede ser que venga una persona encubierta. Yo creo que hasta el mismo Señor a veces se aparece encubierto para probar. Pero también debemos entender que la actitud de Cristo, aparte de ser una actitud antiegoísta y una actitud humilde, es una actitud obediente. Por eso es que en Filipenses dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. ¿Qué instrucciones siguieron? Las de Pablo, siempre. Y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que haga lo que a Él le agrada. Pero que, hermano, a mí no me gusta obedecer a mis papás. No los obedezcas. Obedece a Dios. Ya no obedezca a tus papás, obedece a Dios. Si obedeces a Dios vas a terminar obedeciendo a tus papás. Porque Dios te dice que los honres. No obedezcas a tus autoridades, no obedezcas a tus jefes, no obedezcas a las autoridades públicas, obedece a Dios. Si obedeces a Dios o lo haces como obedeciendo a Dios, a la larga vas a entender que es necesario obedecer a las autoridades delegadas por Dios. Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Entonces, mire qué interesante. Esfuerzo, obedeciendo con profunda reverencia y temor. La obediencia requiere esfuerzo, porque muchas veces no estamos dispuestos. Cuando usted combina orgullo y desobediencia, lo para el policía y lo ve todo chiquito, cachetón, negritillo, y usted dice: ¿por qué me paró? Y usted va con prisa. ¿Por qué me paró? Actitud humilde, no lo considera como superior, mucho menos está dispuesto a obedecer. La obediencia requiere esfuerzo, amado hermano. No es fácil a veces, pero cuando tú te esfuerzas, muestras reverencia y temor. Ojo, diga conmigo: esfuerzo, reverencia y temor. La carne no va a querer que lo repitas. Dígalo conmigo: esfuerzo, reverencia y temor. ¿Eso se requiere para qué? Para la obediencia, para la verdadera obediencia. Esfuerzo, reverencia y temor. ¿Qué significa eso? Tienes que respetar, honrar a las autoridades que están sobre ti. Te doy un secreto: hazlo el día de mañana, tú vas a ser una autoridad y no te va a gustar que te desobedezcan. La vida funciona así. Dios delega gente. La Escritura dice que Él ha puesto reyes, pone sacerdotes. La Biblia dice que toda autoridad es puesta por Dios. Pero no hay nada peor que un orgulloso que obviamente se vuelve desobediente a la autoridad y no sabe que en realidad está desobedeciendo a Dios. La Biblia dice siempre en Filipenses: hagan todo sin quejarse y sin discutir. La actitud de Cristo humilde requiere hacer todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. La iglesia tiene que caminar sin queja, sin discusiones, para no ser criticados, porque no nos convienen esas críticas para el avance del evangelio. Y ojo, le lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios. ¿Cómo corresponde la vida de los hijos de Dios? Limpia e inocente, como niños. Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. ¿Cómo se brilla? Caminando de una manera limpia, inocente, sin perversidad y sin corrupción. Pero no se puede sin palabra. Por eso dice: aférrense a la palabra de vida. Entonces el día que Cristo vuelva,
me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Pero mire qué lindo esto. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Usted ya lo había leído, ¿verdad? Hagan, ¿qué cosas? Sin quejarse y sin discutir. ¿Qué pasaría si al salir de aquí tú tomas la determinación? Esta semana no haré nada quejándome. No voy a discutir por nada. Alguien toma ese reto. Solo una semana. Y el otro domingo, tome otra semana. ¿Qué le parece? Y el siguiente domingo, otra semana. Un mes vaya. ¿Cree que puede vivir un mes sin quejarse y sin discutir? ¿Y qué pasa si me sigo quejando? ¿Puede leerlo conmigo? Leamos lo que está en rojo en la primera línea. Dígale. Hagan todo sin quejarse. Estamos descubriendo la actitud de Cristo. Sin quejarse y sin discutir. Sin quejarse y sin discutir. Para los que no les gusta el básquetbol, en pantalla aparece Draymond Green. Para los amantes del básquetbol, él es quizás hoy en día el mejor ala defensivo y tal vez en la historia uno de los mejores defensas en básquetbol que ha existido. Pero este hombre que usted ve acá tuvo una temporada tan buena que lograron algo que ningún equipo en la historia había hecho: ganar 26 partidos seguidos. Y los comentaristas dicen, ganaron esos 26 a causa de la defensa de este hombre. Pero este hombre, Draymond Green, ese año que ganaron 26 partidos, resulta ser que en el 2016, oiga esto, ni los Bulls de Jordan habían hecho lo que ellos lograron hacer. ¿Qué fue eso, mi hermano Ricardo? En una sola temporada, ellos perdieron solamente 9 juegos y ganaron 81. 73, perdón. Aquí está el experto que me corrige. Y Jordan, lo menos que había perdido eran 10. Eso significa que ellos le ganaron a Jordan. O sea, el equipo de ellos era un equipo impresionante. Llegan a la final, y oiga esto, y por eso se lo cuento. Ya habían ganado el campeonato pasado y estuvieron a punto de ganar este. Pero ¿sabe qué pasó? Este señor que está acá, por andarse quejando con los árbitros, le marcaron técnica y le marcaron tantas técnicas que se pasó el límite de técnicas y se perdió un partido crucial en la final. Y por esa queja de él, perdieron esa temporada de oro donde podían haber coronado con la copa. Pero él mismo, Draymond Green, dice, perdimos este campeonato por ser quejumbroso, por yo andarme quejando. Y el día de ayer, él habló delante de los medios las siguientes palabras. I've really been focused and locked in on that. I realized I had got to a point where I was doing more crying than playing. And More crying. I thought it was disgusting to watch because I felt disgusting playing that way. And I just wanted to, lock back in on the game. I understand that, officials aren't perfect. And, I still have conversations with them now, when they miss a call, but it's a completely different conversation. And, my mom has been really big. My fiance has been really big on just kind of talking to me about that and telling me, to stay locked in on the game. And I also have some little ones at the house that's enjoying watching me play. I don't necessarily want them to see that, so just try to be more mindful. Dijo, me cansé, entendí que en lugar de estarme quejando y llorando, debía de jugar. Y mi mamá dice,
y la amada de él le dijeron: tú, en lugar de quejarte, deberías ponerte a jugar. Ya tuviste una experiencia y perdiste un campeonato por eso. Y él dice: me di cuenta de que no valía la pena estarse quejando, mejor jugar. Y en la vida cristiana es igual. No vale la pena estarse quejando, sino mejor tener la actitud de Cristo. ¿Sabe qué le pasó a él ayer? Un partido que iban perdiendo por 17 puntos, o antier, perdón. Aunque los árbitros, él dijo, cometen errores, pero no por eso yo tengo que estar llorando. ¿Y sabe qué? Los hermanos cometen errores, los líderes cometen errores, los pastores cometen errores, el gobierno comete errores, los jefes cometen errores. Pero lo que Dios quiere es que tengamos la actitud de Cristo, humildes, no quejumbrosos. Y mire, y dice también: tengo unos pequeños que me admiran jugar y me di cuenta, qué vergonzoso que vean eso en mí. ¿Sabe? Nosotros también tenemos una nube de testigos delante de nuestro. Qué vergonzoso que vean en nosotros otra actitud que no sea la actitud de Cristo. El día de antier, perdiendo al mejor jugador de ellos, Kevin Durant, sin tenerlo, este hombre hizo un triple double, que significa que metió más de 10 puntos, más de 10 asistencias, más de 10 recuperaciones de balón, 4 bloques, creo que hizo. Y en su propia cancha le ganaron a los Portland Trail Blazers y van camino a un nuevo campeonato, si Dios se los concede. Pero debemos entender que la obediencia digna del Señor es sin quejarse ni discutir. ¿Alguien dice amén? La obediencia digna del Señor es sin quejarse y ni discutir. Si somos sinceros, a veces obedecemos, pero un día de estos parqué en un lugar en Antiguo y solo estuve pocos segundos y vino alguien a pedirme monedas, pero ni me había cuidado, sino porque casi ni me bajé del carro y llegó a pedirme. Y sentí del Señor darle, porque dijo: así es Dios conmigo, sin merecerlo, ¿verdad? Pero cuando los di, en mi corazón no los di. Fui obediente, pero no con la actitud correcta. Y el Espíritu me lo demanda después. Y dije: Señor, perdóname, porque se los di, pero es como darlos con una actitud. ¿No le ha pasado a usted? No, usted no, yo sé que no. Solo a mí me pasa eso, pero hasta la manera de que damos por obediencia, pero debe ser sin queja, sin discutir con el Señor. Termino. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa de aferrarse. Dice: se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. La actitud de Cristo es una actitud obediente. Y termino, miren, la actitud de Cristo es una actitud de esclavo. Diga conmigo: esclavo. Paso, hermano. Yo no soy esclavo de nadie. Piénselo bien. ¿Seguro? La Biblia dice que aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios, sino que adoptó la humilde posición de un esclavo. ¿Qué es un esclavo? La definición de esclavo le va a ayudar a entender mejor por qué la actitud nuestra debe ser de esclavo. Significa que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona que es su dueña. ¿Verdad que sí? ¿Quién es un esclavo? Que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona que es su dueña. ¿Alguien aquí puede decir: Cristo es mi dueño? Yo le pertenezco a Cristo. Yo soy esclavo de Él. Tal vez a usted no le gusta eso, pero yo le digo: le conviene ser esclavo de Cristo. ¿Qué significa? Un esclavo carece de libertad y derechos propios. Yo no puedo exigir nada. Puedo pedir. Yo no puedo exigir. ¿Y por qué te llevaste a fulano de tal? Mejor te hubiera llevado un marero. Yo no tengo derechos. Yo soy esclavo. Yo carezco de libertad, parece, porque soy esclavo. El soberano es Él. Él dice: no, pero es que sus canciones me bendecían tanto. ¿Y por qué, Señor? No. Un esclavo hablando.
Cuando Dios no se equivoca en lo que permite. Dios es justo, Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios es fiel. No se equivoca. Que está dominado por una pasión o por un vicio que necesita para vivir. Un esclavo es alguien también que está dominado por una pasión o por un vicio que necesita para vivir o para sentirse bien. Yo quiero ser esclavo de su presencia. ¿Cuántos quieren ser esclavos de su presencia? La Biblia dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. ¿Hay algún esclavo aquí de la vida recta? Es cierto, vas a venir a la iglesia y a veces no te van a gustar las cosas que Dios te diga a partir de acá, porque Dios te va a hablar a partir de acá de vivir una vida recta, te va a hablar de vivir una vida íntegra, te va a hablar de vivir una vida en santidad, te va a hablar de vivir una vida en pureza. Pero el Señor te da las herramientas a través de su Espíritu Santo y su palabra, pero te da libertad también de decir no, no quiero la santidad, no quiero la pureza, no quiero la vida recta, o sí la quiero. Te recomiendo que escojas la vida recta. Y dice, en el pasado uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno. Uno se deja esclavizar por la impureza y el desenfreno, como el pecado sexual, por ejemplo, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. ¿A qué nos debemos entregar? A la vida recta. Y es más, dice, cuando eran esclavos del pecado estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación. ¿Alguien está avergonzado de lo que hacía antes? Yo sí. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho, le guste o no, pero vale la pena. Él es el mejor amo, Él es el mejor dueño. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad. ¿Qué cosas debemos estar haciendo ahorita? Las cosas que llevan a la santidad, no hacer cosas allá en lo secreto. A nosotros nos puedes engañar, a la iglesia puedes engañar, pero a Dios no. Y al final, nosotros no te vamos a salvar, sino Jesús es el que salva. Y dice la Biblia, pero ahora quedaron libres, se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Es la fe con obras. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Alguien todavía puede sonreír? Mira, el que tiene la par, tal vez tiene cara de aburrido, porque sí, a la carne no le gustan estos mensajes, definitivamente no le gusta. No, la carne quiere darse rienda suelta al pecado. Sí, tener la actitud del diablo, rebelde. Pero no te conviene esa actitud. ¿Qué actitud te conviene? La actitud de Cristo. La actitud de Cristo es anti-egoísta, es humilde, es obediente y es una actitud de esclavo. Pero ¿sabes qué? Te conviene ser esclavo de la vida recta, te conviene ser esclavo de Dios. Y perdón que me haya alargado un poquito más, pero solo sello con esto: la actitud de Cristo es una actitud gozosa. Por eso dice la Biblia: me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos conmigo. Capítulo 2, versículos 17 y 18. La actitud de Cristo es una actitud gozosa. Si le ha fallado, Dios no quiere condenarte, sino que te arrepientas y abandones esa manera de vivir. Cierra tus ojos. Mucha gente ignoró la palabra y le fue mal. No seas tú de esos.
que ignoran o les resbala la palabra de Dios y al final sufren. No seas de esos. Si en esta hora tú reconoces que ha habido